Hola, ¿qué tal gente? Aquí Anime X3. Hoy vengo a traerles este especial por el Día del Padre. Padres en el shonen que han muerto por sus hijos. Cada 15 de junio se celebra el Día del Padre. ¿Pasas el tiempo suficiente con él? ¿Por qué hay personajes del shonen que no han tenido tiempo para ello? Seguramente recordarás un especial que se hizo anteriormente sobre aquellas madres que han muerto por salvar a sus hijos en el anime, pues este es la contraparte de ese mismo especial, y si no lo conoces, también te invito a leerlo. En este especial hablaré sobre los padres que han muerto dentro del shonen por salvar a sus hijos u otras circunstancias que provocaron su muerte causando que dejaran a sus hijos solos. En muchas ocasiones murieron al lado de las madres. Cabe destacar que hay una fuerte presencia de padres adoptivos en el anime shonen que también han muerto y que han tenido más importancia que los padres de sangre. La presencia de spoilers es evidente y por ello están advertidos de ellos. Dividiré este especial en dos: padres de sangre y padres adoptivos, y notarán que la mayoría de estos padres son adoptivos, y en algunos casos aunque no sean considerados padres, sí fueron importantes maestros para el protagonista, siendo de alguna u otra forma una figura paterna. Los padres que lucharon por los hijos y la tierra. Dragon Ball. Si bien una de las peculiaridades de esta serie es que los muertos pueden ser revividos después, sin duda hay muertes que realmente fueron duras e importantes, además no todos los muertos regresaron a la vida. Nuestro primer personaje en mencionar sin duda sería Son Gohan, el padre adoptivo de Goku, es quien lo encuentra y cuida durante mucho tiempo, hasta que Goku se transforma en un mono gigante y moriría aplastado por él. Sin embargo, vuelve a aparecer más tarde como uno de los guerreros que debe derrotar Goku en la torre de Urabai Baba, confesando que no tiene ningún rencor hacia su hijo y que no quiere que lo revivan. El segundo personaje es el mismo Son Goku, si bien es un personaje que sin duda no muere completamente porque revive siempre o está entrenando en el otro mundo, su primera muerte para salvar a su hijo y derrotar a Raditz, sin duda fue una de las más ejemplares y tristes. También sacrifica su vida llevándose a Cell que estaba a punto de explotar y muriendo él en el proceso, salvando a la Tierra nuevamente, aunque después Cell se regeneraría. Uno de los sacrificios más tristes del anime de Dragon Ball, es sin duda la primera muerte de Piccolo, la primera de ellas donde se sacrifica para salvar a Gohan. Ustedes dirán ¿por qué está aquí si no es su padre? Porque sin duda la relación entre Gohan y Piccolo no era solamente de maestro y alumno, el niño llegó a provocar en el Nameku sentimientos de lo que era tener una familia y con Goku ausente, sirvió como mentor y entrenador de Gohan durante un tiempo. Y su sacrificio marcaría lo importante que era para él Gohan. Incluso mucho después se puede ver que esa relación es bastante fuerte entre ellos. Finalmente, el último de los sacrificios es por parte de Vegeta para salvar a su hijo Trunks y su sobrino Goten, pretendiendo destruir a Majin Buu que después se regeneraría creando una de las muertes más tristes en Dragon Ball Z, no solo porque su muerte fue en vano, sino porque mostraba la bondad que tenía Vegeta en el fondo, escondida bajo la máscara de maldad y orgullo que siempre mostraba. El padre que comenzó todo, Saint Seiya. Hablando de Mitsumasa Kido, que si bien realmente solo aparece al principio de la serie, tiene una importancia fundamental en toda la historia. Primeramente por salvar y ocultar a Saori por pedido de Aioros, que estaba al borde de la muerte. Y en segundo lugar, además de funcionar como un abuelo adoptivo para Saori, tiene una gran importancia relacionada con los Caballeros de Bronce. Sabemos de antemano que él fundó su orfanato para preparar a 100 huérfanos para volverlos caballeros de bronce, pero hay otro secreto que solo es revelado en el manga y en el anime nunca se mencionó. Él es el padre biológico de los 100 huérfanos, de los cuales solo quedarían 10. Eso quiere decir que los 10 santos de bronce son hermanastros, del mismo padre pero de distintas madres, exceptuando el caso de Iki y de Shun que sí son hermanos biológicos. Esta historia es revelada por el mismo Iki en el manga, durante el enfrentamiento que tiene con los Caballeros de Bronce. Este acontecimiento podría explicar el motivo por el cual nunca se menciona a los padres de ninguno de los santos de bronce y de hecho tampoco a las madres, exceptuando el caso de Yoga, del único que conocemos a su madre. Y también podría explicar cómo es que Mitsuma Kido logró reunir a 100 huérfanos, siendo estos sus propios hijos. Si bien su muerte fue una de las más comunes, porque murió de viejo, la relevancia que tuvo en la historia de Saint Seiya aún después de muerto es fundamental.
El padre que no quiso devorar humanos, Yu Yu Hakusho, enfocándonos especialmente en Raizen, el padre de Yusuke, aunque realmente es más bien su antepasado, pues su verdadero padre continúa con vida pero constantemente viajando, solo apareciendo al final del manga. La importancia de Raizen radica en que, marcó el linaje semidemonio que tiene Yusuke, si bien el autor no nos aclara si esos poderes especiales se manifestaron en los demás miembros de su familia, es en Yusuke quien gracias al contacto con el mundo de los espíritus se manifiestan los poderes de demonio que dormían y descubre que es descendiente de Raizen, con el que entrena durante una temporada. Raizen muere de hambre, porque se había negado a comer humanos durante siglos desde que se enamoró de la antepasada de Yusuke. Raizen. El padre que no miró a su hijo. Neon Genesis Evangelion, Gendo Ikari, es un personaje bastante complejo y cuyos objetivos no parecen demasiado claros. En un principio podemos ver la rudeza con la que trata a su Shinji Ikari, obligándolo a pilotear un EVA en contra de su voluntad tras haberlo abandonado cuando era pequeño. También otras decisiones inhumanas lo hacen uno de los personajes más cruel del anime pero al mismo tiempo el más determinado porque no duda en pasar sobre quienes tenga que pasar para cumplir con sus objetivos. La restauración de la humanidad. Gendo Ikari After 14 Years, Rebuild. La decisión de incluirlo en este apartado se deriva del final que tiene el personaje en el manga original, y que lo manifiestan un poco en la película de End of Evangelion. En el manga, tras el fracaso de sus planes, es asesinado por Ritsuko, y agonizando ve a Yui, su esposa muerta, a quien le pregunta si la muerte es su castigo por haberle causado tanto daño a Shinji, a lo que Yui le pide que recuerde la primera vez que sintió amor por Shinji y Gendo recuerda la primera vez que vio a Shinji como un bebé recién nacido y se da cuenta de que el deseo de Yui era un mundo mejor para ellos, viviendo como una familia en paz. De esa manera su alma se redime y se arrepiente de todo lo que hizo en el último momento. Gendo Ikari Manga. Un final parecido se presenta en la película de The End of Evangelion, donde le pide disculpas a Shinji antes de ser devorado por el mismo Eva que representa todo lo que creó y en lo que convirtió a su hijo. El padre que luchó por salvar su amor. Inuyasha, la primera información que tenemos de Inu no Taiso, el padre de Inuyasha es que le dejó a sus dos hijos, dos espadas legendarias para cada uno. Sesomaru, el hermano mayor, buscando a Tesaiga, trató de matar a Inuyasha, pero después se revelaría que la espada Tesaiga era de Inuyasha. Otro aspecto que se sabe del padre es que murió al proteger a la madre de Inuyasha, una humana. Inuyasha nació de la mezcla de un demonio y una humana, motivo por el cual se volvió un semidemonio. Realmente se sabe muy poco de él, más que era un demonio bastante poderoso y realizó todo lo posible porque su amada estuviese a salvo, además de que contaba con muchos aliados y les dejó dos importantes espadas a sus dos hijos, espadas que serían importantes para las batallas que cada uno tendría que enfrentar. Los padres que nunca se rindieron, One Piece, es bastante curioso el fenómeno que se presenta en esta serie. En la mayoría de los casos se presentan personajes que son padres adoptivos de los protagonistas o que tienen más importancia que los verdaderos padres por circunstancias especiales. Uno de los más aclamados piratas en One Piece, y en su tiempo legendario, hasta que diese la vida por salvar a su tripulación, es sin duda Edward Newgate, mejor conocido como Barba Blanca, quien consideraba a su tripulación como una familia de la que él era el padre, aun si llegaban a lastimarlo, siempre hacía todo lo posible por proteger a su familia, incluso si tenía que participar en una cruel guerra para rescatar a uno de sus hijos. Murió de pie y cubierto de heridas, luchando por proteger a los que quería a pesar de su condición, pues su edad ya era bastante adulta y una enfermedad estaba acosando su cuerpo. Aún así murió peleando, y nunca se rindió hasta que lograra salvar a sus hijos. Fue uno de los piratas más fuertes y valerosos que existen, y uno de los padres adoptivos que siempre daba todo por sus hijos, aunque estos solo fuesen parte de su tripulación. ¿Quién dijo que un padre adoptivo no puede serlo también de una criatura que incluso los suyos llegaron a rechazar? La historia de Chopper es sin duda, una de las más tristes, pues al comer una Akuma no Mi, se convierte en un alce, mitad humano, mitad animal por lo que se vuelve una abominación frente a los de su especie, pero también es temido por los humanos. Rechazado y herido, a punto de morir, es salvado por el Dr. Iruluk, un doctor de poca monta en un pueblo donde los doctores parecen haber abandonado a todos por órdenes de un tirano. El Dr. Iruluk se volvió una especie de padre adoptivo para Chopper, y murió frente a sus ojos de un disparo, pero le dejó importantes enseñanzas acerca de la vida y de los sueños.
Le pidió que nunca se rindiera ante las adversidades y cumpliera su sueño de llenar de flores el país de nieve. Fue un hombre que vivió por sus ambiciones y sueños sin dudar ni un solo instante en sus acciones y haciendo lo posible por hacer feliz a Chopper, incluso si llegó a costarle la vida. Otro importante padre adoptivo es Tom, quien nos muestra que no hay que ser humano para poder ser un buen padre y benefactor. Tom era un hombre pez, pero eso no le impidió volverse uno de los mejores constructores de barcos del mundo, y quien construyó el barco del rey de los piratas. Se volvió una importante figura paterna para Frankie, el actual artillero de la tripulación principal de la historia. Prefirió entregarse a las autoridades, a cambio de que no les hicieran daño a sus pupilos, incluso si fue humillado, nunca dejaría de sonreír y mostrarles valor a sus hijos adoptivos. Frankie aprendió mucho de él y sin duda llegó a hacer todo lo posible por salvarlo y aunque no lo salvara, conservó sus sueños y las enseñanzas que Tom le había dado. Los padres ausentes, Naruto, la séptima serie es Naruto. Comenzaremos hablando de Minato, el padre de Naruto. En el anterior artículo mencioné la manera en que muere al lado de su esposa Kushina, para salvar la aldea de las manos de Tobi, y sellando dentro del cuerpo de Naruto al Kyuubi. Sin duda es uno de los padres más ejemplares de la historia, y lo demuestra al revivir siendo un gran apoyo para Naruto en el campo de batalla. Dentro de la misma historia hay otros padres ejemplares como el padre de Neji, que sacrificó su vida por el bien de su clan y su hijo, y otros padres que murieron en las guerras ninjas para proteger a sus hijos. Si pensamos en un padre adoptivo para Naruto en ausencia de su padre, este sin duda sería Jiraiya, que aunque fuese su maestro, tuvo un contacto muy directo con Naruto y lo influenció en muchas cosas enseñándole parte de las técnicas que ahora lo componen. Naruto heredó la voluntad de Jiraiya después de que éste muriera y aunque intentó vengarlo, descubrió que la venganza no era el camino que su maestro quería. Hay otras dos personas especiales para Naruto como padres adoptivos, pero esos dos siguen vivos, por lo cual me centro solamente en Jiraiya. Naruto y Jiraiya. El padre que se fue para protegerlo todo, el padre que murió protegiendo todo, Full Metal Alchemist, en este caso mencionaré a dos padres ejemplares de dicha historia. El primero de ellos es sin duda Wano Eneim, un padre que tuvo que abandonar a sus hijos y a su esposa para poder protegerlos de sí mismo. Al final de todo, termina ayudando a sus hijos y logra morir por fin en paz frente a la tumba de su esposa, reuniéndose con ella en el otro mundo, sabiendo que sus dos hijos estarían bien por su cuenta a partir de entonces. El segundo, es otro padre que siempre demostró el amor que sentía por su hija, e incluso se volvió una figura un poco paternal para varios personajes jóvenes, por sus sabios consejos. Mae Suges, es sin duda uno de los más valientes y buenos padres que existen. Sin embargo, murió por querer proteger a los que quería, por querer descubrir la verdad antes que todos sufrieran. Y fue asesinado de la peor manera posible. Fue recordado por sus amigos, su hija y esposa. El padre que creyó en su hijo, Death Note, la novena serie es Death Note, y evidentemente hablaremos de Soichiro Yagami, quien murió tratando de proteger a sus hijos, tratando de descubrir la verdad sobre Kira y salvar a su querida hija. Al final no mató a aquel de quien quería vengarse, porque se dio cuenta de que era realmente lo que quería. Quería mostrarle al mundo que su hijo no era Kira, tal vez sabiendo la verdad al final de todo, en su lecho de muerte. Soichiro Yagami Death. El padre que los guió, Gintama, si bien, Yoshida Shoyo, no era un padre biológico para Gintoki, Katsura y Takasuji, sin duda fue un personaje que marcó sus vidas y los llevó a tomar las decisiones que llegaron a tomar en su momento. Los crió y les enseñó el arte de la espada y fue también un maestro para ellos de otras artes. Tuvo tanto impacto que su simple captura a manos del gobierno, provocó que los tres se unieran para tratar de rescatarlo participando en una terrible guerra contra los Amanto. Y al enterarse de su muerte, cada uno tomó un rumbo distinto. Gintoki decidió proteger lo que Shoyo había dejado atrás, Katsura decidió cambiar el gobierno a su propio ritmo y finalmente Takasuji decidió destruir todo lo que Shoyo había dejado, al no perdonar al mundo por haberle arrebatado a su maestro. Shoyo antes de ser ejecutado, le confió a Gintoki a todos, realizando una promesa que marcaría a Gintoki para siempre. Gintama. El padre que quería a su hija, Fairy Tail, en este caso es bastante complejo hablar del tema. Podría decir que Inel fue un padre adoptivo ejemplar para Natsu, pero este especial trata sobre los que han muerto y por ahora no hay indicios de que el dragón lo haya hecho, solo ha desaparecido.
Deseo mencionar en cambio al padre de Lucky, Jude Artfilia, un padre que a diferencia de los otros realmente no tenía un poder sobrehumano, ni murió sacrificando su vida por su hija, pero su importancia es bastante clara. Al principio nos lo presentan como un hombre que contrató a un gremio para obligar a Lucky a regresar a casa, provocando una guerra entre dicho gremio y Fairy Tail. Pero después, vamos viendo una faceta de un padre arrepentido por sus acciones. Finalmente, lo último que sabemos de él es que vivió sus últimos años buscando a su hija y enviándole regalos en su cumpleaños cuando ésta desapareció por 7 años, muriendo después durante un trabajo en su gremio de mercaderes. Para Lucky esa noticia fue un duro golpe, ya que no se esperaba que eso hubiese sucedido en ese salto del tiempo, pero conservó en su memoria los recuerdos de su padre, sabiendo que ya estaba al lado de su madre. Con esto termino mi especial. Esto no quiere decir que estos sean los únicos padres que dieron la vida por sus hijos, al contrario, hay todavía muchos personajes de esas mismas series que no pude mencionar y otros padres ejemplares en otras series shonen que merecen la pena nombrar, como Rian Ura, padre de Rikou Nura, y el padre de Ryoko de Kill la Kill y otros personajes. Espero y les haya gustado, ya que este vídeo me ha tomado mucho tiempo hacerlo, y suscríbanse y dejen su me gusta, no cuesta.